esa nación santa, de esa nación amada y querida por el Señor. Ese va a ser el tema en esta noche. Y lo primero que nosotros miramos y analizamos es que en la historia el hermano Luis Carlos hablaba como los profetas hablaban y se esmeraban y se preocupaban para que la gente en su manera de actuar, en su manera de recibir y hablar con el Señor, sus oídos atentos, pero sobre todo oídos atentos para que obedecieran de verdad al Señor, para que obedecieran de verdad. ¿Cuántas veces el Señor no hizo ese llamado a nosotros y nos oídos y continuamos caminando conforme nos parecía, conforme creíamos? Esa es una frase, nos decía el hermano Luis Carlos Gómez hace 8 días, nos decía el hermano Luis Carlos, que era una de las frases más repetitivas dentro del libro de Crónicas, dentro del libro de Reyes, dentro del libro de Jueces, que es común lo que encontramos, que la gente, los profetas hablaban, los caudillos actuaban, el Señor los protegía, pero después de un tiempo ellos se olvidaban de lo que el Señor había hecho, de la forma en la que el Señor había obrado en el templo y volvían y se apartaban del mandato del Señor. Dice que la mayor parte de los israelitas burlaban, llegaban al momento de burlarse de las amonestaciones hechas por los profetas. Miren, mataron a muchos de ellos y continuaron permanentemente en ese error, tras ese error y ese error. Y lo peor era que hacían todo lo contrario a lo que el Señor les había pedido que hicieran cuando tomaron la posesión de la prometida, y era que se olvidaran de todas las costumbres de aquellas naciones que vivían allí en Canaán cuando ellos llegaron y tomaron posesión de esa tierra. Entre los israelitas habían algunos que iban al templo, habían algunos que iban al templo y que estaban felices por ir al templo, pero lo hacían únicamente para cumplir con los ritos, para cumplir con el hecho de que la gente se diera cuenta, y no le daban la más mínima importancia a esa promesa que había hecho el Señor, que iba a venir el Salvador. Y ellos estaban concentrados en sus propias necesidades, ellos estaban concentrados en sus propios logros y se habían olvidado por completo de esa bendición de Dios para el pueblo. Y lo triste es que nosotros podemos ver que ahora con la moda que se está presentando, casi que el pueblo de Dios quiere repetir lo mismo, y estamos mirando hacia otras cosas y estamos idealizando a líderes de iglesias, y estamos actuando y estamos yendo a los cultos o a las iglesias únicamente para que nos vean. Tal vez cerramos nuestros ojos y levantamos las manos, pero lo que es una verdadera evidencia, y aquí en la actualidad nos estamos olvidando de esa promesa que hizo Jesús a nuestras vidas, de que Él iba a ser el Salvador. Así como lo decía la canción, mi confianza tiene que estar puesta en el Señor, quien es que me da la salvación. Hay muchos, en esa época aún había muchos sacerdotes y líderes que solamente seguían la palabra con la boca y no con el corazón, y que además también seguían la enseñanza de esos falsos profetas, que eran esos hombres que torcían la palabra de Dios con el fin de hacer que el pueblo de Dios se apartara, y montando iglesias, montando situaciones, enriquecer la fe de las personas, los están apartando esa verdad en Cristo Jesús y los están llevando a negar esa salvación total, completa y absoluta que significa el que sigamos al Señor. Nosotros no podemos dejar que esa historia se repita en nuestras vidas. Nosotros no podemos permitir que las distracciones que ofrece el mundo, nosotros nos alejemos de ella. Nosotros no podemos permitir que la palabra de Dios, que esa palabra de profecía, esa promesa de salvación que el Señor ha hecho en nuestras vidas, nosotros nos burlemos de ella. Nosotros no podemos caer en esa situación. ¿Y qué notamos nosotros en la lectura de la Biblia, en estos libros de los profetas menores y los profetas mayores? Que a pesar de la desobediencia del pueblo, Dios sigue mostrando su amor, su misericordia y aún su paciencia
pueblo desobediente, para conforme a su propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Un pueblo que quería obedecer sus propias necesidades y no obedecer al Señor. Dios había dicho a través de sus profetas que si alguien se rehusaba a obedecer únicamente al Señor, el Señor iba a dejar que sus enemigos tomaran por sorpresa, tomaran cautivos a ese pueblo desobediente. Y aunque el pueblo se rebeló una y otra vez, cuando ustedes miran toda la revelación de los profetas, pasan 120 años antes de que el pueblo... Miren, una evidencia de eso lo encontramos en Noé. El Señor le dice a Noé: Noé, voy a acabar con Nínive. Nínive está mal, su comportamiento es cada vez peor. Hazme un favor, Noé, y ve y profetiza lo que yo te he dicho, los voy a acabar. Y Noé llega, y recuerden que Noé primero muestra rebeldía y va hacia el sitio contrario, luego se sube a la barca, hay una tempestad horrible, los marineros quieren lanzarlo, pero al final un pez enorme lo traga, va al profundo del mar, allí pasa 3 días, el pez saca, lo escupe, él va a Nínive, predica, aún enojado, porque considera que lo mejor que le puede pasar a Nínive es que el Señor acabe con ellos. Y sin embargo el Señor tiene misericordia de Nínive, él llega a Nínive, predica, y el Señor los perdona durante algún tiempo, pero describe ya cuando entramos a estudiar a Nahum, dice Nahum que habían pasado 4 generaciones, o sea, más o menos unos 120 años, y que en esas 4 generaciones el pueblo se olvidó de lo que el profeta Noé les había dicho, y a partir de ese momento es cuando el Señor decide acabar con Nínive. Lo mismo pasaba en ese momento con el pueblo hebreo. El Señor lo había dicho, lo había advertido: no dejen de adorarme. Yo soy quien los sacó de Egipto. Recuerden que yo soy su Dios. Y sin embargo ellos hicieron todo lo contrario. ¿Y cuál fue la recompensa en eso? Bueno, que a pesar de que Dios es un Dios paciente, un Dios amoroso, que todo el tiempo está dando la oportunidad, se arrepienta y lo busque, al final el pueblo tuvo que sufrir la consecuencia de ese pecado. Al final el pueblo tuvo que sufrir la consecuencia de esa desobediencia. Y la consecuencia de esa desobediencia es que son sacados de su tierra y son llevados nuevamente a la esclavitud. El Señor le había sacado a Israel de la esclavitud y llevado a la tierra prometida donde fluye leche y miel, y ellos continúan con su desobediencia. Entonces el Señor tiene que sacarlos nuevamente de esa tierra prometida, de esa tierra bendecida, y son llevados a la esclavitud, al maltrato. Allí es donde el pueblo realmente entiende su necesidad de adorar y de servir a Dios. Yo les voy a pedir el favor que abramos nuestras Biblias en el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, en los versículos del 5 al 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, del 5 al 8, y dice así: Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Y en el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Halah, en Nabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de bajo la mano del faraón de Egipto, y temieron a dioses ajenos. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que ellos se fueron a otros dioses, que ellos adoraron y temieron más a esos dioses que al mismo Dios,
que había hecho toda la obra de la cual sus padres les habían dado testimonio. Los asirios, ¿qué hicieron? Los asirios entraron por el lado norte de la actual Palestina y se llevaron a las 10 tribus del norte y se los llevaron cautivos y los tuvieron allá durante muchísimo tiempo, cerca de 70 años. Y nos dice también la palabra del Señor, también en el mismo libro, en el segundo libro de Reyes, pero capítulo 25. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 25, nos dice lo siguiente, de los versículos 1 al 12. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Israel y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey. Estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las murallas de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, al rey de Babilonia en Riblá, y pronunció sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Eso era una estrategia que utilizaban en los babilonios. Ellos tomaban y dejaban a la gente pobre, a la gente que tomara posesión. De esa manera se ganaban la lealtad del rey. ¿Listo? Este pueblo que quedó terminó mezclándose con ellos, y de ahí sale ese pueblo enemigo acérrimo del pueblo de Israel del siglo I, como son los samaritanos. Perdón, es que me hablan por acá, me están acordando. ¿Listo? Los babilonios se llevaron a las 2 tribus que estaban ubicadas en el lado sur. Miren, Asiria y Babilonia, por consiguiente, tenían, Dios mandó a otro pueblo para que sometieran a Israel. Pastor, ¿cómo así? ¿Y el Señor mandó? Sí, el Señor mandó. Miren, hay una moda en predicadores que no entienden la soberanía de Dios. Escuchaba yo una predicación de un predicador muy famoso, no diré el nombre, y él decía que Job se había equivocado, porque no era Dios el que había quitado, que había sido el demonio el que había quitado. Y decir esas palabras demuestra la poca lectura que el siervo ha tenido con respecto al libro de Job, porque en el libro de Job se ve claramente que el Señor autoriza. Mira, así cuando la soberanía del Señor es tan grande y es tan inmensa, que nosotros debemos entender que aún las cosas negativas que pasan en la vida del cristiano son soberanía, son potestad de Dios, que toma la decisión. ¿Para qué? Para la formación del carácter del cristiano. No para mal, para la formación, aunque a veces duele haber sido trillado por el Señor.
Lo que busca el Señor es que nosotros volvamos a poner nuestra mirada en Él y que no nos distraigamos a izquierda o a derecha. El Señor manda y ordena a Siria y Babilonia que tomen posesión de la tierra, que saquen a este pueblo rebelde y que los hagan esclavos. Los babilonios eran una nación supremamente poderosa. Asiria era un pueblo que quedaba distante, pero no, era un pueblo fuerte. Ellos conquistaron Israel. El templo fue destruido y los israelitas fueron desterrados y esparcidos por la tierra. Pero aún en medio de eso, cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta de que el Señor en medio de ese proceso da un cambio a la forma de adoración del pueblo, un cambio que termina redundando para bien de la comunidad. Claro, hay unos que se mantienen en rebeldía, claro, hay unos que se venden, hay unos que se mezclan. Sí, eso es verdad, pero hay otro remanente que se mantiene, hay otro grupo de creyentes que continúan fiel al Señor y eso genera un cambio en la metodología y en la forma de adorar al Señor. Recordemos que para el pueblo de Israel es supremamente importante el templo, porque el templo simboliza, representa la relación del pueblo con el Señor. Cuando tumban, cuando dañan, cuando contaminan el templo creado por Salomón, bueno, pues lo que están diciendo es que hay una ruptura de la relación del pueblo con Dios. Por eso al pueblo le dolió tanto lo que hizo Babilonia con los israelitas, de destruirle el templo y de llevarlos desterrados. Jeremías 26:13 dice: ahora bien, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz del Señor, vuestro Dios. El Señor se arrepentirá de lo que ha pronunciado contra nosotros. Y aún en ese momento es un profeta pre-babilónico, es un profeta antes del destierro. Jeremías está invitando a la gente que se arrepienta. Y la respuesta fue la que describimos hace un momento. Ellos niegan por completo la recomendación que hace Jeremías y continúan en su trabajo de negar a Dios. Y por eso el Señor se ve en la obligación de someterlos a 70 años cautivos en Babilonia. El cautiverio, 70 años secuestrados literalmente en Babilonia. ¿Recuerdan ustedes ese episodio negro y funesto de Colombia donde unos soldados y unos policías pasaron más de 10 años? Donde los diputados de acá de Cali pasaron más de 10 años secuestrados. Bueno, multiplique eso por 7. Ellos no estuvieron 10 años, ellos estuvieron 70 años en el cautiverio. Y durante ese tiempo fueron perseguidos, fueron maltratados. Miren, los babilonios trataron con crueldad al pueblo israelí. Los israelitas volvieron una vez más a arrepentirse. Y cuando ellos muestran ese arrepentimiento, entonces Dios, que es fiel y que es misericordioso, Dios los libera y los hizo volver a su patria, a su tierra. Cuando ellos llegaron otra vez a Jerusalén, comenzaron el trabajo de reconstruir el templo, de levantar nuevamente los muros, de levantar la ciudad que los babilonios habían destruido. Pero ¿qué surge en ese momento? El pueblo nuevamente se olvida y empiezan a tener una adoración religiosa, pero no una adoración de corazón. Y nosotros como pueblo creyente también tenemos cuidado de no caer en esa situación. Mire, aunque ellos reconstruyen el templo, aunque ellos iban a adorar al templo a Dios, ellos no lo estaban haciendo de corazón, ellos lo hacían como algo religioso. ¿Ustedes se acuerdan de Caín? Lo que hemos estudiado al principio del estudio de este libro que estamos trabajando, de Edifiquemos sobre cimientos firmes. Bueno, Caín adora al Señor a su manera. Caín, no estamos diciendo de que él lleve cosas malas, que lleve lo peor de la fruta, que lleve lo peor de las verduras, no. Pero el Señor quería otra adorado. Y Caín quería adorar a Dios a su manera. No existe el término yo adoro a Dios o yo creo en Dios a mi manera. Ese término es un término pagano, no existe. Mire, así como Caín quiso adorar a su manera, así muchos fueron al templo con ese mismo fin. Iban a
pero estaban adorando a su manera porque en ningún momento reconocieron, en ningún momento creyeron que en realidad eran pecadores, que necesitaban la misericordia de Dios. Y nosotros, ese es uno de los primeros pasos que tenemos que dar, reconocer que necesitamos la misericordia de Dios, que por más que yo haga, brinque, salte y patalee de Dios para la transformación de mi vida. Y tengo que ser consciente de eso. Si no soy consciente, entonces estoy adorando a Dios de una manera religiosa, pero no estoy adorando a Dios con mi corazón. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que nosotros seamos obedientes, que nosotros adoremos en espíritu y en verdad, no de una manera aparente, sino de una manera sincera, de una manera real. Luego aparece también otro grupo. Ellos haber sido vueltos nuevamente a la tierra por la misericordia de Dios, ellos vuelven y empiezan a apartarse. Y llega un grupo que son los griegos. Y los griegos llegan y toman posesión de la tierra. Y aunque no los sacan, de todos modos ellos están bajo el control. Ellos no tienen su propio gobierno. Son los griegos los que deciden sobre sus vidas. Luego de ellos llegan los romanos. Miren, el Señor permitió que estas otras naciones, que estas otras dos grandes potencias del mundo antiguo conquistaran a Israel. Estas naciones tenían otra particularidad, ¿no? Ellos eran idólatras y adoraban a muchísimos dioses. Y los griegos llegaron y dominaron al país. Luego los romanos vencieron a los griegos y dominaron a Jerusalén y toda la tierra de Israel. Y aparte de la exigencia que hacían los griegos de que adoraran a sus propios dioses, llegan los romanos con una visión que aparentemente es un poco más libre y dice: ustedes pueden adorar a sus dioses, pero ustedes tienen que entender que nuestros dioses ahora son sus dioses y que nuestro emperador ahora es su semidios y que ustedes tienen que pagar impuestos a Roma y al emperador. Muchas cosas le sucedieron al pueblo a raíz de la rebeldía que duró delante del Señor. No mostraron sujeción, no mostraron ser humildes de corazón, sino que por el contrario, a pesar de las que el Señor les estaba poniendo, ellos continuaban rebeldes y testarudos hasta más no poder con la obra que el Señor estaba realizando. Durante esta época empiezan a aparecer unos grupos que empiezan a crear formas y estilos para adorar al Señor. Miren, los israelitas aparecen dos grupos que son los escribas y los fariseos, que en el Antiguo Testamento son dos grupos que chocan. En el Nuevo Testamento son dos grupos que chocan muy fuertemente con Jesús y a quien Jesús se da la libertad de acusarlos, señalarlos y utilizar palabras ofensivas para recriminar por los errores y la forma en la que estaban tratando. Y los israelitas ahora en el proceso ya son conocidos como los judíos. Ya no son solamente como israelitas, sino como Dios. Y los judíos están lejos del templo de Salomón y que había sido reconstruido pues por los profetas, y ellos empiezan a construir sinagogas en las ciudades donde vivían. Ellos empiezan a esparcirse, no llegan directamente a Jerusalén, pero sí se acomodan en la periferia. Leer los rollos sagrados, ellos empiezan a construir sinagogas. ¿Listo? Eso también y empiezan a reunirse en esas sinagogas para adorar a Dios. Y pasó el tiempo y empezó a haber una división, unas distinciones entre ellos, unas figuras piramidales en el pueblo de Israel. Y entre ellos aparecen los escribas, que los escribas, que habían entre ellos israelitas unos que se llamaban escribas, y ellos dedicaban muchísimo tiempo a tomar las escrituras, los rollos sagrados, y a reescribirlos para enviarlos a cada una de las sinagogas que habían esparcidos por toda la nación. Y ellos fueron los que dan como nombre testamento a esa escritura. Lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, ellos le conocen como pacto. Recuerden que es la Torá y aparecen pues otros nombres que se me escapan en este momento. Luego aparecen los fariseos. Y los fariseos son celosos y que se esmeraban muy pegados a la letra. ¿Listo?
despreciaban a la gente que no guardaba la ley como ellos consideraban que se tenía que hacer. Los fariseos se preocupaban mucho por su imagen, para que la gente los viera. Y muchos eran orgullosos de esa apariencia. Esa apariencia se volvió su pasión. El actuar, el que los vieran, el vestirse, el hablar, aún tenían que hacer bombos y platillos y estaban muy pendientes de ese cumplimiento de la ley, pero lo hacían más por mostrarse, por vender una imagen. ¿Listo? También aparece otro grupo que son los saduceos. Y los saduceos era un grupo que estaba más preocupado por la política. Ellos no creían en que había una vida después de la muerte. Por eso es de ellos de estar más pendiente de la parte administrativa, la política, porque había que aprovechar el hoy, el ahora, porque hoy es que estamos vivos, después de muerto ya no iba a existir nada. Era la impresión que tenían los saduceos. Y aparece un grupo que le llaman los fieles, y a pesar que la mayoría de los israelitas en este momento no seguían, no se regían por la palabra de Dios, había un grupo, a los que llaman los fieles, que sí estaban pendientes. Y ellos, al igual que Isaac, igual que Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, David y de ahí muchos otros, que confiaban en esa promesa que había hecho el Señor a su pueblo, de que Él iba a mandar a ese Salvador. ¿Listo? Ellos esperaban el nacimiento de ese Salvador prometido. Ellos confiaban ciegamente que la promesa del Señor se iba a cumplir. Les recuerdo, no estoy en la locación de siempre, no estamos en la casa pastoral, estamos en la casa de doña Aurelisa, la hermana Aurelisa, mi mamá, nos prestó este espacio, porque al no haber energía en mi casa, pues no hay internet para transmitir. ¿Listo? Pero si ustedes escuchan bulla, el pito del carro que va pasando, tranquilo, no se me desconcentre y continuamos. Miren, hay una etapa de la Biblia que le llaman los 400 años de silencio, que se da con el libro del profeta del libro del profeta Zacarías, no, ¿cómo es que se llama, madre? El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Con Malaquías. Entre Malaquías y Marcos hay 400 años de historia. De pronto el que toma la Biblia y lo lee, de que fue rápido, de que no pasó mucho tiempo, no, en realidad fueron 400 años. Y en esos 400 años, a raíz de la desobediencia del pueblo, es que nace los 400, lo que se denomina los 400 años de silencio. 400 años donde no se levantó ningún profeta, donde no se levantó ningún líder, ningún caudillo a hablar en el nombre del Señor o para proteger al pueblo. Fue en esa época cuando se da por parte de Alejandro Magno de la tierra, donde él no ejerce un dominio político sobre el lugar, pero sí los rodea, y se entiende que todos se tienen que acoger a la ley que él imponga. Unos muy pocos israelitas permanecieron fieles a Dios y, como les digo, verdaderamente esperaban que el Señor cumpliera la promesa de enviar ese Redentor. Dios le dio una promesa más al pueblo. Por 400 años durante la conquista hubo un tiempo de silencio, ya que Dios, como les estaba diciendo ahora, no envió ningún otro profeta. Malaquías 3:1 dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí está esa promesa. Esa es la última vez que el Señor prometió al pueblo de Israel que él recordaba esa promesa, y la vuelve y la hace, y la vuelve y la sostiene, y empiezan a transcurrir esos 400 años de silencio. Esa última profecía del Señor al pueblo
esa profecía habla de dos individuos, ¿listo? Y sirve como eslabón para unir el relato del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y dice que va a venir un mensajero, y que pronto veremos el significado de esa espectacular profecía que hizo al Señor durante estos 400 años de silencio a su pueblo, a Israel. Esa promesa nosotros la vimos a Miqueas, Ageo, Sofonía y todos los profetas menores y mayores por haber tenido ese privilegio que tenemos nosotros de encontrar en la Biblia ese relato del cumplimiento de esa promesa, de ese Salvador eterno que está tan preocupado por tu vida y por la mía, pero no está vida en este disfraz de carne, en este traje de carne, sino por ese cuidado, para que nosotros tengamos esa relación permanente y podamos acceder a esa promesa de vida eterna que el Señor ha hecho a su pueblo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Ya la próxima semana el hermano Luis Carlos nos va a estar hablando ya del del Nuevo Testamento, y vamos a estar entrando en el estudio de esa palabra y esa promesa por parte del Señor a nosotros, a su pueblo. Amén. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra, mi alabanza, Señor, mi adoración y mi exaltación, amado Rey, te pertenecen única y exclusivamente a ti. Yo te pido y te suplico, Padre Santo, que seas tú llenándome de tu amor y de tu misericordia, permitiéndome entender, amado Rey, la obra que tú estás haciendo en mi vida, Señor, y la que tú quieres hacer y la que tú quieres que yo haga en medio de tu iglesia, pueblo, Señor. Señor, regálame un corazón humilde y humillado delante de tu presencia, que no me crea superior a nadie, Señor, sino que entienda, Padre Santo, que eres tú quien predica, que eres tú quien enseña, que es tu Espíritu Santo el que convence de toda verdad. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Padre Celestial, por Brian, por Dolly, por Nora, por Raquel, amado Dios, por mi tío Julio, amado Dios, por todas las personas que tal vez no alcanzo a ver que están conectadas al culto, por mi esposa, por mi hija, por mi mamá. Gracias, Padre Celestial. Bendícelos, Señor, llénalos de tu amor y tu misericordia. Señor, llénalos de tu amor y de tu salud. Te pido, Padre Celestial, por Samuel, Papito Dios, este niño, este chiquito, Papá Dios, desde tan niño y tan pequeño ha pasado por tantas situaciones, Señor. Que seas tú acampando ángeles a su alrededor, Señor. Que seas tú liberándolo de toda atadura, amado Dios, que hayan puesto sobre él. Te pido y te suplico también, Señor, por su vida y por su salud. Amado Dios, que seas tú tomando el control. Tú sabes, Señor. Señor, cuídalo, Papito Dios, como a la niña de tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiga, que Dios los guarde. Los quiero muchísimo. Seguimos orando y esperando para que sea el Señor mostrándonos el momento correcto para volver a los cultos en el templo. Por ahora tenemos que ser prudentes y conscientes. Hoy volví a leer el periódico El Tiempo y sigue estando la Comuna 16 teniendo uno de los índices más altos de COVID. Y la ciudad de Cali está presentando un rebrote en el contagio. Nosotros éramos el tercero y según los periódicos y el noticiero que vimos hoy al mediodía, no sé si ustedes lo han visto, ya no somos el tercero sino el segundo, ¿no, Yami? Ya somos el segundo a raíz del rebrote. Mis hermanos, actuemos con sabiduría y con entendimiento. Salga con limpiarse las manos, proteja toda y oremos al Señor para que sea en su tiempo y no en nuestra terquedad y no en nuestra